También un tratamiento muy particular sobre lo que son los descansos y las licencias. Ahora, antes de iniciar, antes de hablar sobre los descansos y licencias, recuerden que en la opinión de muchos economistas, de muchos estudiosos, se considera que el sector minero es el sector más importante de la economía peruana, ¿no? Por encima incluso que el sector agrario, que también ha tenido un repunte importante en los últimos años, y también por encima de otros sectores, ¿no? Esto se debe, obviamente, a las características geográficas de nuestro país y además de eso también a que ya es una actividad que se ha desarrollado durante muchos años, que puede ser tanto para actividades en unidades mineras, que es a campo abierto, como también actividades que son de carácter subterráneo. Entonces, eso es lo que involucra el sector minero. Pero el sector minero no solo involucra a ese tipo de actividades directas en la mina, sino que también incluye a todas aquellas actividades de traslado, de procesamiento de minerales, ¿no? Donde participan una serie de empresas que no solo son eh, medianas o grandes empresas, sino que también incluyen empresas como micros y pequeñas que llevan a cabo también actividades en determinados sectores, ¿no? O forman parte de un proceso también dentro de lo que viene a ser la actividad minera. Entonces, por esa razón es que este sector involucra a una serie de empresas de diferentes características. Todas ellas tienen un marco común, definitivamente, y es por eso que es importante conocer cómo funcionan los descansos y las licencias para este sector. En principio, tengan en cuenta que no existe una ley a nivel laboral que específicamente regule este sector, ¿no? Este sector tiene una serie de leyes, leyes generales que hacen referencia a la actividad minera y leyes específicas que establecen algunos beneficios especiales para los trabajadores de este sector. Por lo demás, este desarrollo se realiza a través de lo que viene a ser la normativa de la actividad privada. Me refiero especialmente al Decreto Supremo número 003-97-TR, que es el que regula las distintas modalidades contractuales para para este tipo de actividades, ¿no? Ahora, además de esa norma, hay otro tipo de dispositivos que regulan lo que se refiere a los descansos y licencias del sector privado y entre ellos del sector minero. El inconveniente que tenemos en nuestro país es que no tenemos un código de trabajo, tampoco tenemos una ley general de trabajo. Lo más que se acerca a esta figura tendría que ser el decreto supremo que acabamos de citar, el 003-97-TR. Entonces, frente a eso, nos enfrentamos a una serie de dificultades para poder conocer cuáles son todas las aristas que las empresas deben considerar para aplicar esta figura de los descansos y licencias. Con relación a la noción de descanso, tengan en cuenta que son tres los descansos señalados o regulados por la legislación laboral. Nos referimos en primer lugar al descanso semanal obligatorio, tenemos también los días feriados y finalmente lo que tiene que ver con las vacaciones. Ahora, el inconveniente que se presenta en el sector minero es que por la naturaleza misma de la actividad, las jornadas no son habituales. Es decir, no es el esquema típico que caracteriza a las empresas de que la distribución se realice en función de 6 días laborados y un día de descanso, que se conoce como una jornada de 6 por 1, o esta jornada también de 5 por 2, es decir, 5 días laborados y 2 días de descanso. Entonces, como verán, ese tipo de jornadas se aplican solo para determinadas actividades, especialmente lo que son actividades de servicios. Pero en el sector minero esto no se aplica, salvo para aquellas actividades que son propiamente administrativas. Para el caso de aquellas actividades que son propiamente o que forman parte de la actividad minera, las jornadas habituales son distintas. Son jornadas en las que se conocen, bueno, primero se conocen como atípicas, y se extiende más allá de los 7 días. Una de las jornadas más conocidas y que es considerada como la jornada más paradigmática de este campo es la que ya ha establecido el Tribunal Constitucional como una jornada válida, que es de 14 días por 7 días de descanso, laborando 10 horas diarias, ¿no? Este tipo de jornada, que es bastante común en el sector minero, tiene la ventaja de que el trabajador puede desarrollar su actividad de manera continua durante un tiempo mayor a una semana.
Y esto se debe a que los trabajadores, cuando van a realizar la actividad minera, ellos tienen que ser destacados o desplazarse a un centro minero, que es un centro que normalmente se encuentra alejado de una zona urbana, y por esa razón, al requerir el traslado del trabajador, el trabajador tiene que encontrarse justamente en el campo, ¿no? En la mina. Y si es que el trabajador retorna cada fin de semana, esto va a generar sobrecostos para el traslado del trabajador. Además, también esto genera inconvenientes para hacer uso de su descanso semanal. Entonces, tomando en cuenta esas consideraciones, es que ya se encuentra aprobado, tanto a nivel legislativo como jurisprudencial, el aplicar este tipo de jornadas atípicas, como la que acabo de mencionar, que es la de 14 por 7. La jornada de 14 por 7 se caracteriza porque son 14 días laborados, como ya mencioné, y a esto le siguen 7 días de descanso. Entonces, el descanso semanal obligatorio, en vez de que se dé, como dice su nombre, cada semana, se da en función de todo ese periodo. Es un periodo de 3 semanas que está debidamente distribuida en función que 2 semanas son laborables y una semana es de descanso. Además, una exigencia propia del Tribunal Constitucional es que esas horas de actividad, ¿no? Que se realiza entre el día, o sea, la primera semana y la segunda semana, sean 10 horas. Es decir, se puede exceder al el límite de 8 horas diarias, pero no podemos excedernos, de acuerdo con un cálculo realizado también por el Tribunal Constitucional, de las 144 horas dentro de este ciclo. ¿Por qué? Porque si hacemos nosotros los cálculos, recuerden que de acuerdo con la Constitución, el máximo de una jornada semanal es de 48 horas, ¿no? Entonces, si esto lo trasladamos a una actividad como esta jornada típica, donde se realiza la actividad durante 2 semanas, entonces para el juez, para los jueces constitucionales, en verdad ahí debe establecerse un máximo distinto. Y se ha determinado que el equivalente a este máximo indicado por la Constitución sería de 144 horas dentro de este periodo que ya acabamos de mencionar. Es un periodo de 2 semanas trabajadas y una semana de descanso. Entonces, ese es el criterio que se asume. Ahora, esto naturalmente afecta el tratamiento de los días de descanso, porque no estamos hablando de un descanso típico de sábado o domingo, sino son descansos que se realizan durante varios días consecutivos. Ahora, como dice la normativa del sector privado, todo trabajador tiene derecho como mínimo a 24 horas consecutivas. En el caso del sector minero, cuando se aplica este tipo de jornada típica, sí se cumple con este requisito, porque la persona va a tener un descanso normalmente de 7 días. Entonces, por ahí no existe ninguna contravención a los dispositivos legales establecidos. Ahora, hay casos en que sí puede presentarse la necesidad por parte de la empresa de que el trabajador minero lleve a cabo su actividad durante estos días. Entonces, en el caso de estos días, sí va a ser necesario, en primer lugar, de que si es que se va a realizar una actividad laboral en un día de descanso, se tenga un acuerdo con el trabajador. El trabajo durante estos días no puede ser de ninguna manera impuesto. Si es impuesto, el trabajador podría reclamar la existencia de un acto hostil ante la SUNAFIN. Y por esa razón, pues definitivamente correspondería la aplicación de medidas sancionadoras, ¿no? Por otro lado, en el caso de que se lleve a cabo este acuerdo, y el trabajador labore este día, también hay que considerar un pago especial. De acuerdo con lo que establece el decreto legislativo número 713, que regula los descansos remunerados, se señala como sistema de pago que se realicen 3 pagos. Un primer pago es por el día de descanso semanal, que ya le está gozando el trabajador o debería haberlo gozado el trabajador y que ya está siendo pagado dentro de la remuneración del mes. En segundo lugar, se le va a otorgar también una suma por la labor realizada durante ese día de descanso. Y finalmente hay un tercer concepto que es la sobretasa del 100%, que así lo establece la ley para casos de trabajos en día de descanso. Entonces, estos 3 conceptos son los que hay que considerar por trabajar un día de descanso dentro de este periodo que, como ya hemos mencionado, el periodo más prototípico es de 7 días de descanso por 14 días laborados. En el caso de los feriados, tengan en cuenta que muchos consideran que la actividad minera
no se aplica de manera obligatoria a los feriados nacionales. No obstante, ese es un error. En ningún lado de la norma laboral se indica que estos feriados no se van a aplicar a este sector. Así que los feriados nacionales se van a mantener, ¿no? ¿Qué sentido? En el sentido de que son feriados que sí o sí se van a aplicar, ¿no? Y no puede ser, o sea, salvo que haya una negociación entre las partes para que se realice la actividad durante esos días, el empleado no puede obligar al trabajador a que lleve a cabo la actividad en estos días de descanso. Los feriados actualmente, como pueden ver en la tabla, han aumentado. Ahora tenemos 4 nuevos feriados. Estamos hablando de feriados como el Año Nuevo, el Jueves y Viernes Santo, que son feriados movibles. Tenemos el Día del Trabajo, tenemos la Batalla de Arica y el Día de la Bandera, que es el 7 de junio, el Día de San Pedro y San Pablo, que es el 29, el Día de la Aviación, que también es un nuevo feriado, que es el 23 de julio. Tenemos las fiestas patrias, ya las conocidas del 28 y 29 de julio, la Batalla de Junín, que también es un nuevo feriado, que es el 6 de agosto, el Día de Santa Rosa de Lima, el 30 de agosto, el Combate de Angamos, que es octubre, y también tenemos el Día de Todos los Santos, que recientemente se ha conmemorado el 1 de noviembre. De los feriados que falta todavía conmemorar o celebrar, dependiendo de la naturaleza, tenemos la Inmaculada Concepción, que es el 8 de diciembre, la Batalla de Ayacucho, que también es un nuevo feriado, que es el 9 de diciembre, y finalmente la Navidad del Señor, del 25 de diciembre. Ahora, de manera especial, existe también un feriado que se aplica para este sector, el sector minero, que es el del 5 de diciembre. Eso quiere decir que el 5 de diciembre los trabajadores mineros van a gozar de un feriado adicional a estos feriados de naturaleza nacional. Este feriado del 5 de diciembre solo se aplica para los trabajadores mineros, así que es un feriado que se podría denominar de carácter sectorial. Además, también los trabajadores mineros van a tener el derecho de gozar de vacaciones. Las vacaciones que se aplican para este sector son las mismas que se aplican para lo que viene a ser el régimen general, así que ahí estamos hablando de vacaciones de 30 días. Eh, el, el- el día, por ejemplo, cuando estamos hablando de 30 días naturales, tengan en cuenta que estos días pueden ser fraccionados, pueden ser también adelantados, puede ser materia de una reducción también de lo que se conoce como la reducción vacacional, y también en el caso de que el trabajador no goce de sus descansos de manera oportuna, también podría reclamar el pago de indemnizaciones, ¿no? Lo que se conoce como la indemnización vacacional. Entonces, en general, tengan en cuenta que las vacaciones siempre van a ser de 30 días naturales, también conocido como de 30 días calendario, y por ese periodo hay que entregarle al trabajador una remuneración que se conoce como remuneración vacacional. Ahora, en el caso del sector minero se da la particularidad que muchas veces los empleadores tienen algunas dificultades para poder fijar el periodo de descanso. Entonces, ahí sería conveniente que en primer lugar se llegue a un acuerdo con el trabajador y solo a falta de acuerdo, en función de su potestad directriz, el empleador puede determinar las fechas que considere oportunas. No obstante, recuerde que la fijación de los días de vacaciones no puede realizarse, digamos, de manera fraccionada. Así que el empleador, al momento de que disponga de manera unilateral el uso de las vacaciones, va a tener que concederlas de forma integral. De lo contrario, se estaría contraviniendo las exigencias legales que señalan que el fraccionamiento, el adelanto o la reducción de vacaciones tiene que llevarse a cabo con acuerdo del trabajador. No obstante, la oportunidad de las vacaciones sí puede ser decidida por el empleador. Para más o menos verificar un caso vinculado con el otorgamiento de vacaciones, nosotros estamos adjuntando esta diapositiva en la que se establece, por ejemplo, un tratamiento particular de las vacaciones. Estamos frente a un caso de una persona que inicia su actividad en junio de 2023, lo cual quiere decir, si tomamos en cuenta los requisitos para el goce de vacaciones, que son dos requisitos. En primer lugar, de que la persona tenga un año de prestación de servicios, y en segundo lugar, que esta persona haya cumplido con un récord vacacional. Récord vacacional se da en función de una cantidad de días laborados por el trabajador. Entonces, esta cantidad de días ya la ley ha establecido algunos parámetros para realizar los cálculos.
Si el trabajador cumple con esos dos parámetros, tanto el año de servicios más el récord vacacional, entonces sí se debe considerar el derecho a vacaciones. Ahora, en el ejemplo que aquí mostramos, tenemos el periodo de Divenga, que es de junio de 2023 hasta mayo de 2024. Es un periodo de un año. Si el trabajador ha cumplido con trabajar este año, va a tener derecho a gozar de sus vacaciones entre el mes de junio de 2024 hasta mayo de 2025. Si, por ejemplo, nosotros le damos al trabajador con vacaciones en el mes de abril 2025, estamos dentro de los parámetros establecidos por ley y no le correspondería al trabajador ningún pago de indemnización, simplemente lo que viene a ser la remuneración vacacional. Ahora, mencionamos que con relación a las vacaciones hay la posibilidad de llegar a acuerdos. Uno de estos acuerdos viene a ser el adelanto de vacaciones, donde el trabajador podría solicitar a su empleador el goce de sus vacaciones de forma adelantada, es decir, sin que haya transcurrido el año completo. Si revisamos nuestro ejemplo, el año transcurre recién cuando el trabajador haya desarrollado su actividad en mayo de 2024. Pero puede suceder de que el trabajador en el mes de julio 2023 solicite un adelanto de vacaciones por un tema personal. Ahora, cuando un trabajador solicita su adelanto de vacaciones, depende del empleador, también se acepta la solicitud que formule el trabajador. Por ejemplo, el trabajador puede solicitar unos, de repente, 15 días de adelanto de vacaciones, y en ese caso ya dependerá del empleador si otorga o no este tipo de autorización para el goce adelantado. El único inconveniente cuando hablamos de adelanto de vacaciones es que todo este periodo que se va a dar por adelantado y que por ende también se va a pagar, porque se va a pagar con una remuneración vacacional, si el trabajador se retira antes del cumplimiento del año, el empleador solo va a poder compensar este pago adelantado con las vacaciones truncas. Entonces, si tenemos el caso de un trabajador que en el mes de julio realizó una solicitud de 15 días de vacaciones y sucede que antes de mayo de 2024 se retira, sea por renuncia o sea por cualquier otra decisión, entonces ante eso el empleador solo va a poder compensar esta remuneración vacacional pagada por adelantado de 15 días con las vacaciones truncas. Ahora, puede darse el caso, ¿no? De que de repente el empleador ha dado mucho tiempo de adelanto de vacaciones y por esa razón el monto de remuneración vacacional puede ser mayor que las vacaciones truncas. Entonces, en ese supuesto, no va a ser posible que ese exceso que no ha sido recuperado por el empleador pueda ser compensado con otro tipo de conceptos, por ejemplo, gratificaciones truncas o CTS trunca. Entonces, como no se va a poder compensar, al final quedaría en el aire la posibilidad de esta compensación. Ahora, claro, perjudicándose el empleador, y es por esa razón de que nosotros recomendamos que siempre cuando se adelante de vacaciones, se analice cuál es la cantidad de vacaciones que resulta razonable para evitar algún tipo de impacto económico negativo para la empresa, en caso de que el trabajador se retire en su oportunidad, ¿no? Por otro lado, también tenemos lo que viene a ser las vacaciones que son fraccionadas. En el caso del fraccionamiento de vacaciones, tengan en cuenta que este fraccionamiento se puede dar en función de dos periodos. Hay un periodo que se conoce como el flexible y hay un periodo rígido. En el periodo flexible, el trabajador puede tomar vacaciones en función de periodos que no sean menores a un día. Entonces, el trabajador, por ejemplo, podría, si que ya le corresponden las vacaciones, pedir para la siguiente semana que se le goce las vacaciones. Y eso no debería generar ningún tipo de inconveniente para que esto se pueda entregar, ¿no? Y así, durante todo ese periodo flexible, que es equivalente a 15 días naturales, el trabajador puede partir sus vacaciones en periodos no menores a un día. No obstante, cuando termine estos 15 días naturales de vacaciones, ya corresponde el periodo rígido o periodo restringido, que, de acuerdo con lo que establece la ley, no pueden ser periodos inferiores a 7 días. Entonces, bajo esta lógica, o el trabajador goza los 15 días restantes, ¿no? De vacaciones, o en todo caso podría fraccionar todavía, pero en periodos de 7 y 8 días. Entonces, ese es el tratamiento que se podría dar de las vacaciones fraccionadas dentro de este periodo rígido. De esa manera estaría completando sus 30 días naturales de vacaciones. Tengan en cuenta que en el caso del periodo flexible, estamos hablando de
30 días, bueno, en el caso de periodo flexible son 15 días naturales, no de 15 días hábiles. Así que eviten considerarlo de esta manera. Sería conveniente que la empresa cuente con un reglamento interno de trabajo que establezca las reglas para realizar una correcta distribución de estos 15 días dentro del periodo flexible. Finalmente, también se puede presentar un caso de acumulación de vacaciones, que es aquel en la que el trabajador eh, considera conveniente realizar un traslado de parte de sus vacaciones para el siguiente periodo. Digamos que nos encontramos, de acuerdo con esta diapositiva, en el mes de mayo de 2025 y sucede que por requerimientos de servicio la empresa quiere pactar con el trabajador para que parte de sus vacaciones se trasladen para el siguiente periodo, que iniciaría en junio de 2025 y terminaría en mayo de 2026, para su goce. En ese caso, si es posible llegar a un acuerdo, la ley establece que el empleador tiene que otorgar de forma obligatoria al trabajador 7 días de descanso y eso quiere decir que el resto de los días, es decir, estamos hablando de 23 días, serían acumulados para el siguiente periodo. Entonces, el trabajador va a tener que descansar entre junio 2025 hasta mayo 2026, descansaría aproximadamente unos 53 días, que es justamente la suma de los dos periodos anteriores de vacaciones, ¿no? Entonces, esta acumulación de vacaciones tiene que ser pactada también por ambas partes a través de un convenio y de esa manera se considera válido el tratamiento de esta figura, ¿no? Si el trabajador no llega a un acuerdo y pasa este plazo máximo de mayo de 2025, entonces ahí sí él tendría derecho a reclamar el pago de una indemnización vacacional, que sería un monto adicional a la remuneración vacacional de los días que le faltan para que goce de vacaciones. Entonces, tengan en cuenta eso, el pago de la indemnización. En principio se aplica para casi todos los trabajadores, a excepción de los trabajadores que son de dirección y que tienen plena disposición de sus periodos de descanso. Entonces, en el caso de esos trabajadores, sí, si bien tienen derecho a las vacaciones y al pago de las vacaciones, no van a tener derecho a la indemnización vacacional. Finalmente, tenemos aquí un listado de licencias que se aplican para todo el sector privado y esto incluiría también el sector minero. Y las licencias más conocidas son las dos primeras, que son la de maternidad y paternidad. En el caso de la maternidad, estamos hablando de una licencia de 98 días y que tiene un pago que no es una remuneración, sino un subsidio, ¿no? Esto quiere decir que el empleador va a asumir ese gasto, luego va a realizar el trámite de reembolso de salud. Luego tenemos también la licencia por paternidad, que es una licencia que es equivalente a 10 días naturales, y en este caso sí se va a realizar el pago de una remuneración. Luego hay una serie de licencias que, como verán, es un listado bastante preciso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que el trabajador tenga familiares directos que se encuentren con enfermedad en estado grave o terminal o sufra un accidente grave. También para el caso de aquellos trabajadores con hijos, niños o adolescentes menores de 18 años diagnosticados con cáncer. También tenemos el caso de los trabajadores que están llevando a cabo procesos de adopción, también por asistencia y terapia de rehabilitación de personas con discapacidad, están a cargo del trabajador. Y así tenemos una serie de licencias que, como pueden observar en la diapositiva, hay una base legal que señala cuáles serían los supuestos, ¿no? En las que se debe considerar esta licencia y cuánto sería el tiempo también máximo de licencia. Por ejemplo, una de las licencias que también es bastante conocida es la de incapacidad temporal para el trabajo, que se presenta cuando un trabajador sufre un accidente o una enfermedad y durante ese tiempo no va a poder trabajar. Durante los 20 primeros días, el empleador asume el pago de la remuneración y a partir del día 21 hacia adelante corresponde el otorgamiento de subsidios, similar a lo que pasa con el subsidio que se otorga por licencia por maternidad. Entonces, ese subsidio ya se tramita ante salud para que la empresa pueda contar con el reembolso. Entonces, esta licencia de incapacidad temporal sucede muchas veces en el sector minero como consecuencia de los accidentes de trabajo comunes que se pueden presentar para este tipo en el caso de este tipo de actividad, ¿no? Además, también tengan en cuenta que en el sector minero es común algunas enfermedades profesionales, normalmente vinculadas con una afectación al aparato respiratorio. Así que también en estos casos hay un seguro que genera una cobertura adecuada a los trabajadores
no solo para sus trabajadores, sino también para sus familiares directos, entiéndase hijos menores de edad, hijos mayores de edad, en el caso de sufrir una discapacidad severa, así como también para la cónyuge o el cónyuge o también conviviente. Finalmente, ya para terminar la parte de las licencias, hay otro tipo de licencias, por ejemplo, tenemos por tratamiento de tuberculosis, ¿no? Es muy parecida a la licencia materna o la licencia por lactancia materna, que es equivalente a una hora, ¿no? Es una hora diaria en el caso de la lactancia materna o 2 horas diarias en caso de parto múltiple, ¿no? También tenemos otro tipo de licencias que es para trabajadores que realicen exámenes oncológicos preventivos, que son de 2 días hábiles, consecutivos o no, durante un año. Y así tenemos, al fin de cuentas, una serie de licencias que está reconocida por ley y se aplica para los diferentes tipos de trabajadores, incluyendo también los trabajadores de este sector al que hacemos referencia. Finalmente, en cuanto a las infracciones que puede cometer una empresa y que pueden ser materia de una fiscalización por parte de la SONAFIN, tenemos 3 tipos de infracciones. Tenemos las infracciones leves, las infracciones graves y muy graves. En el caso de la infracción leve, vinculada con los descansos remunerados, es el hecho de no exponer en lugar visible del centro de trabajo el horario de trabajo. Esto es importante porque por más de que se lleve a cabo una actividad atípica, ¿no? En cuanto a su jornada de trabajo, sí existe la obligación de la empresa de colocar en un lugar visible cuál es el horario de trabajo que van a tener dichos trabajadores. Porque recuerden, una jornada típica no quiere decir que esas personas no van a contar con un horario de inicio y de término de la actividad diaria. Por otro lado, también, cuanto a las infracciones graves, se señala que el incumplimiento de obligaciones, por ejemplo, relacionadas con la entrega de boletas de pago, de hojas de liquidación, incluir datos falsos en las planillas, eso se considera también como un caso de una infracción, pero esta vez grave. Además, también el hecho de no pagar, de otorgar de manera íntegra y oportuna las remuneraciones y beneficios sociales que establece la legislación, no solo la legislación general en materia laboral, sino también la legislación específica que se ha dictado en el ámbito minero. Entonces, en esos casos, este cumplimiento es calificado como grave y podría acarrear multas que, como pueden ver al lado derecho, son multas que como máximo pueden llegar a ser de 22,50 millones en el caso de las empresas que son de régimen general. Y finalmente, tenemos las infracciones muy graves que se pueden dar en 3 situaciones las más conocidas, ¿no? La primera es por no cumplir con las normas sobre jornada de trabajo, sobre refrigerio, sobre trabajo en sobretiempo, también sobre lo que es el trabajo nocturno, el descanso vacacional y otros descansos, así como las licencias, permisos y el tiempo de trabajo en general. Otra infracción muy grave es el hecho de no contar con un control de asistencia, porque recuerden que para todo tipo de actividad laboral, la empresa debe contar con un registro. Este registro lo puede llevar de manera manual o también lo puede llevar de manera virtual. Y finalmente, el hecho de no respetar, que en el caso de la actividad minera no es común, pero recuerden que hay algunas actividades vinculadas donde se podría dar el teletrabajo. Por ejemplo, en la parte administrativa, ¿no? Que propiamente no es una actividad minera, pero que también requiere contar con este respaldo, ¿no? En ese caso, se podría aplicar contratos de teletrabajo, que son contratos a distancia, donde el trabajador va a llevar a cabo su actividad desde su casa o del domicilio que él considere conveniente. Pues en ese caso, es aplicable la desconexión digital durante las horas que no correspondan a la jornada de trabajo, ¿no? Entonces, ese es un derecho que también tienen los trabajadores que desarrollan en actividad de teletrabajo. Y no solo ellos, sino también aquellas personas que realizan su actividad de manera presencial, también tienen derecho, fuera de la jornada de trabajo, a desconectarse de manera digital. Entonces, en este caso, la multa que se aplica por ese tipo de actividad no MIPE es de 45 UTs, ¿no? En conclusión, para más o menos ya cerrar la exposición y atender algunas preguntas, como se puede revisar en el sector minero, no es que existan normas muy específicas en materia de descansos remunerados y licencias, se aplican prácticamente todas las disposiciones del régimen general de la actividad privada. No obstante, sí existen algunas diferencias mínimas. Por ejemplo, en el caso del sector minero hay un feriado adicional que hemos mencionado que es para los trabajadores mineros, que es el 5 de diciembre. También tengan en cuenta la particularidad de la actividad
cuyas jornadas no son de 5 por 2 o 6 por 1, que son jornadas de 14 por 7, donde muchas veces los empleadores que llevan a cabo este tipo de actividad no les resulta conveniente otorgar, por ejemplo, feriados porque corta el periodo laboral. Así que es común en esos casos que se pacte con el trabajador para que lleve a cabo la actividad un día feriado y de esa manera el trabajador siga, ¿no?, con su actividad laboral efectiva con normalidad. Claro está que esto implica de parte del empleador asumir un costo, que vendría a ser el pago triple por las labores que se llevan a cabo durante esos días. Y recuerden también que tiene que ser materia de un convenio por escrito para generar una cobertura adecuada a la empresa y que no se interprete de que es una imposición para que trabaje serio. Bien, vamos ahora a atender algunas consultas. Por ejemplo, Pedro nos pregunta si la prestación de servicios con orden de servicio de una empresa para una empresa minera, dice, se considera trabajador minero. Lo que pasa es que cuando estamos hablando de una orden de servicio, tengan en cuenta que esa es una orden que implica un acuerdo entre dos empresas. Entiendo que es una empresa que puede ser una empresa de tercerización que brinda servicios a una empresa que forma parte de la actividad minera. Entonces, en esos casos, el contrato que existe entre esas dos empresas es un contrato de carácter comercial. Entonces, hasta ahí no hay vínculo laboral. Ahora, esta empresa tercerizadora sí puede contar con personal que puede ser desplazado a la empresa que lo contrata, que se conoce como empresa principal. Entonces, ese tipo de desplazamiento está regulado en la norma de tercerización y de ninguna manera va a generar entre los trabajadores desplazados y la empresa principal un vínculo laboral. Ahora, la empresa de tercerización, por la propia naturaleza de su actividad, debería contar con trabajadores. Si solo cuenta con locadores de servicios para llevar a cabo estas tareas, es posible que se presente una observación por parte de la SONAFIL, porque la SONAFIL puede observar de manera bastante sencilla que el giro del negocio de la empresa de tercerización es brindar servicios a aquellas empresas del sector minero, lo que requiere, obviamente, contar con personal que desarrolle la actividad de manera subordinada. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con relación al uso de los contratos. Si bien no está prohibido el uso de contratos en locación de servicios para el sector minero, esos contratos solo se van a realizar para actividades que son totalmente complementarias y autónomas. Cuando son actividades subordinadas, la única opción es o contratar trabajadores de manera directa o recurrir a una empresa de tercerización para que efectúe el desplazamiento de trabajadores que van a formar parte de la planilla de la empresa tercerizadora, más no de la empresa principal. Luego tenemos una pregunta de Roy, que dice que entiendo que actualmente la licencia por paternidad se extendió a 15 días. No, no existe todavía esa modificación normativa, así que es un error, Roy, sobre el tratamiento de la licencia por paternidad. Luego tenemos una pregunta de Yanina que dice si nos puede facilitar los PPTs. No hay ningún problema, esto lo podemos compartir, así que no existe un problema por ese lado. Y me pide que muestre la diapositiva 6, Ricardo Alarcón. Ahí está Ricardo, aquí te mostramos la diapositiva 6, ya que trata sobre el segundo grupo de licencias. Como pueden ver, estamos ahí incluyendo una serie de licencias como, por ejemplo, la inasistencia justificada por violencia familiar, por suspensión de la relación laboral también por violencia familiar, así como también otras como, por ejemplo, por servicio militar, para aquellos trabajadores que realizan exámenes oncológicos y preventivos, para exámenes de detección temprana de cáncer de mama y cuello uterino, por fallecimiento también de cónyuge, padre, hijos y hermanos, que también es una licencia bastante común del sector privado, que es de 5 días naturales. También en casos procesales por inasistencia justificada para declarar como testigos, también acá hay una licencia que se debe otorgar. Y finalmente por donación de sangre, que es una licencia que no se precisa en las normas si con goce o sin goce, así que eso dependerá de lo que establezca el empleador. Ricardo pregunta si el adelanto de vacaciones, en qué situaciones se aplica. Si será a partir de cumplir un año de trabajo, no. El adelanto, ojo, se aplica antes de cumplir el año. Justamente por eso se conoce como adelanto de vacaciones. Y es por eso que cuando se tiene que dar este adelanto, el empleador debería analizar cuál sería el impacto económico si el trabajador se retira antes del año. Y eso significaría pues de que la única manera de poder compensar ese pago adelantado sería con las vacaciones truncas. Julio Torres me pregunta si el enfoque del sector gubernamental
De acuerdo con el régimen laboral, ¿por qué no se da cumplimiento a estas normas? Lo que pasa es que, a ver, si estamos hablando del sector gubernamental, nos referimos al ámbito del sector público, no al sector privado. Entonces, ahí, como dice claramente el título de nuestra presentación, nosotros nos hemos enfocado en el cumplimiento de estas normativas en el sector minero. En el sector minero sí se da un cumplimiento de esas normas. Obviamente, muchas veces, en el caso de las licencias, por desconocimiento de muchas empresas, de repente no se hace un adecuado análisis de este dispositivo y por esa razón muchas veces los trabajadores no solicitan o simplemente no conocen tampoco de ese tipo de licencia. En el caso de los feriados y también en el caso de los descansos semanales obligatorios, he visto que sí existe un mayor conocimiento de estos dispositivos, así que ahí no veo mayores inconvenientes por parte del sector minero. Lo que sí, yo considero que es uno de los principales problemas del sector, es el tratamiento de los contratos, especialmente que hacen con terceros, ¿no? Contratos de tercerización, de servicios o de intermediación laboral. Eso ya es un tema que lo vamos a precisar cuando llevemos a cabo el curso ya de manera completa. Lo que sí quiero aprovechar para mencionar es que definitivamente si hablamos del sector público, gran parte de estas normas que también pueden ser aplicables al sector público, por ejemplo, algunas licencias que vemos aquí, el sector público no lo cumple, nuevamente por desconocimiento de la ley, y si fuera por conocimiento de la ley, porque de repente consideran de que estas normas no son obligatorias, pero realmente sí lo son. Entonces, en el ámbito del sector público, perfectamente un trabajador se podría quejar ante servir para que se haga respeto de estos derechos, y si no se consideran este tipo de licencias, fácilmente podría alegar la existencia de una apostilla, ¿no? Me pregunta Blanca Ramírez si estas licencias son solo para el régimen minero o también se aplican para el régimen general. En verdad, estas licencias son de régimen general, dentro de las cuales el sector minero también forma parte, ¿no? Tenemos una pregunta de Alison Payano que dice si los subsidios por enfermedad profesional se consideran para CTS y también para vacaciones hasta por 60 días. Es correcto, todos aquellos periodos que otorguen o que sean calificados como descanso médicos y como consecuencia de eso generen derecho a subsidio, van a ser considerados tanto para la CTS como para las vacaciones. El tope que establece la ley es de 60 días. En el caso de las gratificaciones no hay un límite de 60 días, así que todo el periodo subsidiado va a ser considerado como un periodo que es computable para las gratificaciones. Verónica pregunta si en caso de licencia por incapacidad de familiar directo, ¿cuántos días otorga? Cuando es una incapacidad de familiar directo, ojo, tiene que ser, y creo que nos referimos a cuando esté en estado grave. De acuerdo con la ley, son 7 días naturales, pero ojo, no es cualquier tipo de incapacidad de familiar directo. Tiene que ser una situación grave o terminal, o sea, que esté en riesgo la vida de este familiar directo, o cuando sufre también un accidente grave. Entonces, son circunstancias excepcionales en las que estaría justificada esta licencia que es regulada por la ley número 30012. Ángel pregunta si se da una licencia por la muerte de los suegros. No, no se da ninguna licencia por este tipo de muerte, ¿no? Ninfa pregunta por el fallecimiento de familiares hay licencia. Sí, por el fallecimiento de familiares hay licencia. Es una licencia de 5 días, ¿no? Esto se encuentra regulado, de acuerdo con lo que justo hemos apuntado aquí, en la ley número 31602, que es una licencia de 5 días naturales y que es una licencia con goce de haber. Nuevamente aquí, ojo, cuando hablamos de familiares, pues nos referimos a la cónyuge, o el cónyuge, a los padres, a los hijos y a los hermanos. En la figura de cónyuge también se incluiría la figura del conviviente, ¿no? Bueno, estas son todas las preguntas que se han formulado el día de hoy. Agradecer la atención de todos los participantes y también las preguntas que se han hecho de manera bastante oportuna sobre este punto. Bueno, invitarlos obviamente a la sesión ampliada, donde ya vamos a ver algunos aspectos vinculados con los contratos de trabajo, con los tipos de jornadas, con las remuneraciones especiales que se pagan en este sector y también algunos alcances vinculados con la seguridad y salud del trabajo. Así que les agradezco a todos su participación y nos vemos en una próxima oportunidad.